Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta clase del libro de los Hechos. Seguimos avanzando. El día de hoy estamos comenzando un nuevo capítulo, el capítulo 4, así que bienvenidos. Bien, pues si tienes tu Biblia, por favor, vamos allí a este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 4, vamos a darle lectura, porque continúa la historia con Pedro. Aquí Pedro todavía sigue siendo un protagonista, ¿verdad? De lo que es estas historias. Y vemos cómo la iglesia sigue creciendo, cómo se siguen añadiendo, cómo Dios está utilizando con poder a todos estos hombres y mujeres de Dios en la iglesia, ¿verdad? Dice acá, capítulo 4, dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, en la lección anterior, capítulo 3, se había sanado a un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y este milagro fue tan notorio que mucha gente se reunió. ¿Y qué hizo Pedro? Aprovecha la situación, predica el evangelio. Claro, les dice, ustedes crucificaron a Jesús, arrepiéntanse, ¿verdad? Pero también les da las buenas noticias, Jesús es el Señor. Así que está en esa predicación y se lo comparte a la iglesia está contenta, está feliz. Pero ¿qué sucede? Mientras ellos están predicando, pues también hay gente que pues va en contra, ¿no? Que no le gusta. Y en este caso dice que venía, ya habían ido, yo creo que avisarles, ¿no? Que Pedro estaba predicando, y dice acá, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo. Y dice, los saduceos, dice ahí, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Dos cosas, los saduceos, un movimiento, para nosotros una secta de aquel tiempo, ¿verdad? Era la gran minoría, realmente la gran mayoría eran fariseos. Entonces estos saduceos pues tenían algunas cosas, ¿verdad? Entre ellas era que no creían en la resurrección, y otra era que se sentían ellos solamente maestros. O ¿por qué tienes que estar enseñando si tú no eres rabino? No tienes el derecho, no tienes prácticamente el poder o la autoridad para poder enseñar como un rabí, ¿no? Entonces ellos estaban resentidos por estas dos cosas. Y fíjense bien cómo dice este pasaje, por favor. Vamos a Mateo 22:2. Perdón, es Mateo 22:23. Dice así, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo al maestro, ¿no? Bueno, vinieron a Jesús, pero el fin de este versículo es demostrar pues que los saduceos no creían en la resurrección. También muchos de ellos tenían algunas creencias que no son compatibles muchas veces con la Biblia, ¿verdad? No creían muchas veces en los ángeles. Y no creían en la resurrección corporal, ¿no? De los muertos. Así que bueno, aparte estaban enojados, resentidos porque estaba predicando un hombre, un Galileo, ¿verdad? Estaba ahí predicando. Bueno, regresamos a nuestro pasaje. Ahí dice, versículo 2, resucitados, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que les molestaba. Versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, estaban ellos predicando en la tarde y listo, los llevaron a la cárcel y ahí pasaron la noche. El último capítulo, la última clase, estábamos hablando que era un Pedro muy cambiado, ¿verdad? Aquel Pedro que negó a su maestro era un Pedro valiente, lleno del Espíritu Santo, que se exponía a riesgos. Y el riesgo justamente aquí lo estamos viendo. El riesgo de estar predicando el evangelio públicamente ante judíos. Tarde o temprano habrá alguien, quizá autoridades, que están en contra de Jesús, que van a venir y van a echar mano, ¿verdad? Entonces aquí empieza la persecución más sentida. Se puede decir la primera vez que en este momento se redacta la persecución en el libro de los Hechos. Vamos a avanzar, dice, les echaron mano, les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, dice, creyeron. Y el número de los varones era, ¿qué? Dice, como de 5,000, solamente varones. Estamos hablando de que, bueno, valió la pena. Ahora estoy en la cárcel, pero bueno, Dios me usó y ahora 5,000 varones se han convertido. Y por eso es que este movimiento durante la predicación, el evangelio, el movimiento del Espíritu Santo y usando a su iglesia para convencer a tantas personas de pecado, de juicio, fue increíble, ¿no? Fue aquí la explosión del evangelio. La iglesia crecía, se fortalecía, crecía en número, pero también crecía en amor, en gracia, en frutos, ¿verdad? Esto es increíble. 5,000 personas más los 3,000, se puede decir,
del capítulo 2, ahí con la predicación también de Pedro, estamos hablando que estamos cerca de los 8,000 a 9,000 personas. Y dice acá solamente varones. Entonces la iglesia estaba creciendo en Jerusalén. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Bueno, Anás el sumo sacerdote y Caifás, que se puede decir que era el suegro, ¿verdad? Y Juan, probablemente Juan y Alejandro eran hijos del sumo sacerdote. Dice, y todos los que eran de la familia, dice ahí, de los sumos sacerdotes. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto ustedes? Si ustedes recuerdan, esta misma pregunta se le hizo a Jesús. ¿En qué nombre haces esto, no? Y dice acá, entonces Pedro, y esto es muy importante, dice, lleno del Espíritu Santo. Otra vez vemos, como ya hemos estudiado, ¿verdad? Dice acá, llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿quién te da el poder? ¿Quién te da la valentía? ¿Quién es el que va a hablar? Que tus palabras tienen autoridad. ¿Quién te va a defender en esos momentos complicados o difíciles? ¿Qué voy a decir? Tengo que hablar con sabiduría. Tranquilo, el Espíritu Santo estará haciendo ese trabajo, siempre y cuando estés lleno. Porque si no lo estás, imagínate, te agarras en una situación donde quieres predicar, pero resulta que llevas un tiempo sin leer la Biblia, sin estudiar, sin escudriñar las Escrituras. Llevas bastante tiempo sin orar fervientemente, sin ayunar. Llevas bastante tiempo sin congregarte. Pues, dime, ¿de dónde va a salir el poder? ¿Dónde está esa llenura, verdad? Estarás en problemas muchas veces. Pero cuando estás justamente en esa relación íntima, estrecha, fuerte con nuestro Dios, pues bueno, aquí vienen los resultados. Dice acá, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y aquí viene Pedro, una vez más, valiente, sin temor. Ese temor se ha echado fuera. Y dice acá, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Órale, Pedro se la vuela, ¿no? Está con gente con autoridad. O sea, esto ya no es el pueblo, esto ya es el otro nivel, ¿no? El otro nivel de autoridad. Estamos hablando de que hay un Sanedrín, hay sacerdotes, está la guardia que guarda el templo, están los saduceos. O sea, es gente que fácil podría hacer algo más que simplemente cárcel. Y Pedro lo sabía, pero lleno del Espíritu Santo, fíjate bien una vez más, se le quita el temor. Es así, mis queridos hermanos, dejar que Dios nos use con poder cada vez que hablamos, predicamos el Evangelio o tenemos un ministerio y verdaderamente queremos que sea exitoso. Me refiero a que va con la voluntad de Dios y que Dios ha respaldado, de manera que hay fruto, llenos del Espíritu Santo. ¿Eres líder? ¿Tienes un ministerio? ¿Eres pastor? ¿Eres alguna persona que se dedica con los niños jóvenes? ¿Tienes o sirves en la iglesia? Necesitas esto, necesitas una intimidad fuerte con el Señor para que el Espíritu Santo siempre esté ahí, constante, lleno. Recuerdan que cuando estudiamos ahí el capítulo 2, habíamos visto algunos pasajes sobre la llenura del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad procurarla. O sea, esto no viene y es una emoción porque escucho. No. Esto viene por un proceso, un estilo de vida, constancia, disciplina, para yo tener esa relación personal con Dios y pueda ver estos efectos. Entonces, vamos a seguir avanzando sin miedo. Aquí hablando Pedro dice, y todavía acusándolos, ¿no? Ustedes, al que ustedes crucificaron, esto está fuerte. Cuando lo lees, pues como que no le das ese sentido, pero ya analizándolo bien, ponte en ese papel de Pedro. De verdad que a veces es de miedo, porque te pueden quitar la vida en ese momento. O sea, estos hombres no se van a estar tallando el corazón para hacerte algo o apedrearte. Así que, o incluso para ellos sería una blasfemia, ¿no? Entonces, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto mismo contestó, pues, Jesús ahí en Mateo 21:42, pero tanto Jesús como Pedro aquí contestando la pregunta, ¿no? ¿Con qué autoridad? Y después, hablando sobre Jesús mismo,
Lo vamos a encontrar en este salmo, el Salmo 118, 22. Déjenme lo busco. Salmo, este pasaje. Salmo 118, 22. Dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Fue tomado ahí de Salmo 118, 22, refiriéndose al ungido de Dios, al Mesías, al Cristo, ¿verdad? A Jesús. Y aquí Pedro les vuelve a recordar, estos que saben de Salmos, que saben del Antiguo Testamento, les recuerda esto mismo, ¿verdad? Este Jesús, dice, es la piedra reprobada. Les dice quién es esa piedra, ¿verdad? Que por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es uno de los pasajes que debemos memorizarnos. En ninguno hay otro salvación, en ningún otro nombre. No hay ninguno. Así que ustedes, bueno, yo en mi caso que vivimos en México, México está lleno de tradiciones, cultura, sincretismo, por la llegada de los españoles indígenas, y se hizo una mezcla de tantas cosas que el día de hoy se promueve esta religión con muchas tradiciones en nombre de santos, vírgenes, de todo tipo, de idolatría. Y no, la gente está engañada pensando que en ellos hay salvación, que en ellos hay restauración, sanidad, incluso milagros. Pero no, la realidad es que dice la palabra de Dios, la verdad, ¿verdad? En ninguno hay salvación, en ningún otro nombre, más que en el nombre de Jesucristo. Dice acá: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué importante es este versículo, ¿verdad? Les habían reconocido que estaban con Jesús. Miran quiénes eran. Eran gente iletrada. O sea, no fueron, se puede decir, a esos lugares que de los judíos, en las escuelas judías se les enseñaba la escritura, la lectura, pero a cierta edad, listo, se les daba un rabino, ¿verdad? Para que ellos aspiraran a cosas un poco más profundas. Pero estos no tuvieron la oportunidad, o quizá no quisieron. La necesidad, el hambre, los llevó a trabajar como familia, tener su propio negocio. Quizá como Pedro, en el caso de Pedro, que era pescador, fue pescador. Así que Jesús, fíjate de dónde los saca para trabajar en la viña. Y eso es sumamente importante, porque dice acá que se maravillaban de quiénes eran y cómo hablaban. Lo mismo puede pasar contigo y conmigo. La gente observa, la gente sabe de dónde nos sacó Dios, sabe quiénes éramos, y cuando nos ven nuestro comportamiento, cuando damos ese testimonio, incluso nos escuchan hablar, oye, ese David es diferente, ¿no? Es lo que deben de decir. Bueno, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿Eres de los que acaso te peleas todavía con los vecinos, te quejas a cada rato, te quejas con todo el mundo, en vez de amarlos, en vez de compartirles y dar testimonio? Muy importante tu testimonio y mi testimonio si queremos alcanzar esta generación para Cristo. Sumamente importante. Porque, como hemos visto hasta el capítulo 4, la gente observa, sabe lo que hay aquí, ¿verdad? De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Aquí vemos que hay un concilio. Un concilio está puesto por 70, se puede decir 70 ancianos, 70 personas. Esto por respetando lo que Moisés tenía. Recuerden ahí, cuando él delegó el trabajo a Moisés, que Jetro le dijo, sabes que pues es mucho trabajo para ti, delega, consíguete a 70, ¿no? Listo, desde ahí pues se agarró esta costumbre, y ahora este Sanedrín está compuesto por 70 ancianos. Se supone que son sabios, doctos en la ley. Así que se supone que son sabios y pueden tomar una buena decisión. Sin embargo, fíjense lo que va a suceder con este Sanedrín. Versículo 16. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos mismos saben lo que está ahí, lo que está sucediendo. Conocemos este hombre.
Y como más adelante va a decir, fíjense el versículo 22, de ahí capítulo 4, dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, esta gente ya había observado durante mucho tiempo quién era ese hombre al que se le hizo este milagro. Se sanó, se curó de sus pies, un cojo de nacimiento. Dice, no lo podemos negar, pero la dureza de su corazón, dice acá, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles ante el pueblo, para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno o en este nombre. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer nuestras autoridades. Están puestas por Dios, Dios las ha elegido para justamente hacer justicia, para que haya paz, para que haya un equilibrio y una equidad. Lo podemos estudiar también en el libro de Romanos, pero eso siempre y cuando esté por encima la autoridad de Dios, o el llamamiento o el llamado de Dios, la voluntad de Dios. Por eso es necesario, dice acá, respondió, pues bueno, juzgad ustedes delante de Dios. Se supone que son sabios, ¿no? Obedecer más a Dios pues, que a ustedes, ¿no? Que a los hombres. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Otro de esos versículos que tenemos que subrayar. Si el día de hoy tú sirves en un ministerio, si te congregas en una iglesia, si realmente Dios está haciendo una obra en tu vida, tú has visto, tú has escuchado, tú has visto gente venir a Cristo mal, quebrado, matrimonios rotos, familias destrozadas muchas veces, incluso divorciados. Pero cuando Dios nos usa y vemos en la iglesia tantas personas que llegan así, cómo van siendo restauradas, sanadas. Listo, es un testimonio más para que la gente también crea. No nos quedemos callados. No te quedes callado. Tú sabes de historias, sabes de tantas personas que tienen un buen testimonio que contar. No nos quedemos callados. Siempre va a servir para que otros crean. Versículo 21. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pues imagínate, 5,000 hombres, dice ahí, que se habían convertido. Pues no, ¿qué iban a hacer, no? Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, esto era notorio, por 40 años. Esto era imposible, Verdaderamente hay poder de Dios y glorificaban, obviamente dice ahí en el versículo 21, que glorificaban a Dios por este gran hecho. Ahora pasamos a otra parte, versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto está en Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué está haciendo acá la iglesia? Al escuchar el testimonio, un poquito difícil, fuerte, de persecución, se puede decir contra Pedro y Juan, alabaron a Dios. ¿Por qué? Porque estaban vivos, no hicieron gran cosa. Alabaron a Dios por la protección de Dios. Ese es el resultado de una iglesia sana, ¿verdad? Vamos a continuar. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Jesús, a quien ungiste a Herodes, dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo ¿qué? La palabra de Dios. Otro resultado de estar llenos de la palabra de Dios. Imagínate el testimonio de Pedro contando lo que está sucediendo. Dios
que Dios había sanado a este hombre paralítico de 40 y tantos años de que estaba en esa condición desde nacimiento. Dios lo sana, vienen, nos persiguen y nos meten a la cárcel. Imagínate ahí Pedro contando y que luego lo sueltan y la iglesia escuchando eso se maravillaba. Es impactante y yo me imagino algo así como cuando vamos a una conferencia misionera y escuchamos al ponente misionero contando sus experiencias en Medio Oriente, en África, en India, China, en alguna selva de allá de Sudamérica. Y los que lo escuchamos es tan impactante que en el corazón, o sea, no puedes quedar igual, no puedes salir igual. Sale uno diferente y uno dice, wow, Dios, qué increíble lo que estás haciendo con estos hombres, pero es tu poder, ¿no? Es tu poder y uno sale animado. Esta iglesia estaba animada, tan animada que se pusieron a orar. Agradecer, primero alabar, fíjate, en esa oración está adorando, alabando a Dios. Tú te fijas, no es una oración, Dios te pido, no es una oración egoísta. ¿Cuánto nos hace falta orar? Pero no por oraciones egoístas. Dios te pido por mi viaje, Dios te pido por mi coche, Dios te pido por una nueva casa, Dios te pido y te pido y te pido, como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica que al frotar nuestra Biblia, Él tiene que conceder nuestros deseos. Por eso muchas veces también el Señor dijo, bueno, pues es que pides pero no se te da porque pides mal para tus deseos. Esta iglesia estaba orando y estaba pidiendo para que siguiera predicando el evangelio con denuedo, para que los hombres valientes que lo iban a hacer, Dios los protegiera, les diera gracia. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Oración que impacta. Le agradó tanto a Dios esa clase de oración, que es la oración que le agrada a Dios, que el versículo 31 nos habla como si Dios confirmara, ¿no? Me encanta lo que están pidiendo. Qué bueno sería que en nuestras oraciones Dios también confirmara y que Dios le agradara lo que estamos orando. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Wow. He escuchado a algunos misioneros en su testimonio, por lo menos a dos, me parece, su testimonio de predicar el evangelio en lugares medios difíciles, sobre todo en una de las islas, no recuerdo bien exactamente, cerca de Australia, y que en ese lugar se convirtieron varios, pero en ese lugar también tembló después de una oración. Eso, cuando yo lo estaba escuchando, como que acá latía mi corazón y decía, no inventes, o sea, no solamente en la Biblia, también, o sea, aquí estoy escuchando. Y todo eso a mí me sirvió para ir tomando pasos de fe. Son testimonios de gente. Nos ayudan para decir, bueno, si ellos lo hicieron con el poder de Dios y la gracia de Dios, Dios, aquí estoy. Yo no soy nada, no estoy capacitado. Es más, Dios, tengo temor, pero quítame el temor. Tu Espíritu Santo llene mi vida y me dé las decisiones. Quítame temor y tomar decisiones. Necesitas tomar decisiones. No puedes seguir igual pensando, soy el cristiano bondadoso, bonito, que me congrego nada más en domingo y se acabó. No, tienes que dar un paso más. Hay mucha gente que tenemos que ir a predicar el evangelio. Seguimos plantando iglesias, seguimos predicando el evangelio a más lugares, pero se requiere de más soldados, más siervos, hombres y mujeres dispuestos, que se entreguen en oración, que se entreguen al Señor para que el Señor los use con poder. Así que ánimo, ánimo. Bueno, estamos terminando. Por último, el último bloque de este capítulo, versículo 32. Dice ahí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia! ¿Te imaginas estar en una iglesia clase A, ¿no? Esta, la original, se puede decir, ¿no? Donde hay una armonía, hay una unidad, no hay egoísmo para nada, sino que ahí todos comparten según las posibilidades y lo que Dios les ha bendecido para bendecir a otros. Mira, vamos a seguir leyendo, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, dice ahí, ningún necesitado, porque todas las cosas que poseían, heredades, casas, las vendían y traían al precio de lo que lo vendían, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles.
Gente despojándose de lo que antes ellos consideraban valioso, ahora tiene un valor secundario para bendecir a otros, porque han encontrado su verdadero valor, y su verdadero valor es hacer la voluntad de Dios. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Así deberíamos de vivir. Esto debería ser la iglesia el día de hoy. Sin embargo, no quiero decir que no todas las congregaciones, pero ahí vamos, ¿no? Tratamos de amarnos, tratamos de respetarnos, de buscarnos, de visitarnos, de ayudarnos cuando hay necesitados. Eso es lo que debemos hacer. A lo mejor hoy en día la gente no está vendiendo sus casas o sus propiedades, pero más de alguno lo ha hecho. En mi caso, yo he sido testigo de eso. Yo he sido testigo de eso, de gente que se ha despojado de cantidades y tú dices, órale, wow, y está bendiciendo a ciertos lugares o ciertos campamentos o está aportando a misiones. Personas que de la nada se despojan de este tipo de cantidades de dinero increíble y tú dices, órale, y ni siquiera es lo que les sobra, ¿no? Es dinero que si lo tuviéramos a lo mejor nos costaría soltarlo, ¿sí ves? Despojándose, poniendo en segundo lugar o en segundo plano lo material, sabiendo que tienes un Dios que suple todas tus necesidades y que pones en primer lugar a Dios y su voluntad es id y haced discípulos. Así que te animo, sé que Dios sigue hablando en nuestra vida. Aquí terminamos este capítulo, próxima clase, capítulo 5, así que vamos a orar. Gracias, Dios, por esta tarde, Señor, que nos regalas. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que es mejor hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerla. Danos esa valentía, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde, Señor, lo que tenemos que hacer. Llénanos siempre, Señor, cada día. Que haya apetito, Señor, sobre tu palabra, que haya un apetito, Señor, por tener una relación íntima y personal contigo, Dios. Que nuestra vida y nuestro testimonio, como hemos visto acá, Señor, pueda impactar esta sociedad, Señor. Y no ser piedra, más bien piedra tropiezo, Señor, para que la gente no crea. Perdónanos si lo hemos hecho, Señor, pero ahora, Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Ayúdanos a tomar pasos de fe en obediencia, Señor, y que todo lo demás quede en segundo plano. Que tú seas nuestro primer lugar siempre. En el nombre de Jesús. Amén.